Hola, muy bienvenidos. Mi nombre es Fernando Silva y estamos en una serie de predicaciones, la cual se llama Volviéndonos al Señor y tiene por propósito explorar y extraer algunos principios de los mensajes que encontramos en los libros de los profetas menores. En el día de hoy pasamos al sermón número 3 y en este caso vamos a extraer algunos principios que nos entrega el profeta Amós. El sermón o el tema central de esta palabra del día de hoy es haciendo la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque Amós es una fiel referencia de esto. Y si tienes tu Biblia, te invito a que por favor puedas acompañarme en la lectura. Vamos a leer el día de hoy el profeta Amós capítulo 7 desde el versículo 10 hasta el 18. Yo la voy a leer en la nueva versión internacional, pero tú puedes leerlo en la que más te acomode. La palabra del Señor dice así: Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió un mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós está conspirando contra ti en medio de Israel. El país ya no aguanta tanta palabrería de Amós, porque anda diciendo: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Entonces Amasías le dijo a Amós: Lárgate de aquí, vidente. Si quieres ganarte el pan profetizando, vete a la tierra de Judá. No vuelvas a profetizar en Betel, porque este es el santuario del rey y es el templo del reino. Amós le respondió a Amasías: Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que cuido ovejas y cultivo higueras. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Así que oye la palabra del Señor. Tú dices: no profetices contra Israel, deja de predicar contra los descendientes de Isaac. Por eso, así dice el Señor: tu esposa se prostituirá en la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada. Tu tierra será medida y repartida, y tú mismo morirás en un país pagano, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Por la palabra del Señor somos todos bendecidos, y a través de esta lectura bíblica y del diálogo que tiene Amós y Amasías vamos a poder extraer algunos principios que nos van a bendecir sin duda alguna. Porque la vida del profeta Amós nos enseña que debemos seguir la voluntad de Dios donde quiera que sea, cualquiera sea la circunstancia. Para emplazar o situar al profeta Amós en el contexto histórico del Israel antiguo, del Antiguo Testamento, debemos situarlo en el octavo siglo antes de Cristo, lo que sería aproximadamente unos 100 años después de la división de los reinos. Si no has leído esa parte, te invito a ir al libro de Primera de Reyes para que puedas entender esta división, las causas y algunas de las características de estos dos reinos, Israel en el norte, Judá en el sur. Se separaron y es muy evidente el hecho de que Amós sea perteneciente a Judá y de que Amasías sea perteneciente al norte. Estos aspectos van a ser muy marcados en el diálogo, lo vamos a descubrir un poco más adelante. Amós era un pastor de ovejas, y fue enviado a predicar. Entonces nos damos cuenta que era una persona sencilla, humilde, que evidentemente no se dedicaba a eso, pero aún así tuvo la valentía de seguir la voluntad del Señor, y que es el principio de este mensaje. Por eso es que hoy, a través de la vida de Amós, veremos dos virtudes para hacer la voluntad de Dios. Siendo la primera virtud obedecer el mandato de Dios. La obediencia nos ayudará a que podamos hacer la voluntad de Dios, independiente de que esto muchas veces no es fácil. La voluntad de Dios por lo general va en contra de nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos terrenales o los ideales sociales que muchas veces estamos tan permeados. La obediencia a Dios es total y debe ser continua, debe ser algo que se mantenga en el tiempo. La obediencia a Dios no puede estar condicionada a hoy día sí y mañana no. A través de la vida de Amós entendemos que era un profeta, como dije anteriormente, que venía del reino de Judá, del sur, y es enviado a predicar al norte, lo cual es bastante extraño,
porque el norte ya tenía sus profetas, el sur también, y era tan marcada la rivalidad. Los del sur de Judá decían que los israelitas eran idólatras, porque recordamos en la historia bíblica que en Israel se edificaron templos a los becerros de oro que mandó a construir Jeroboam, uno en Betel y el otro en Gilgal. Entonces nos damos cuenta que los de la nación del norte eran idólatras, pero desde la nación de Israel decían que los del sur eran unos vanidosos, eran unos altaneros y aprovechadores. Recordemos que la división se hizo por la alta carga tributaria. Entonces las tribus del sur consideraban que eran unos aprovechadores y eran unos vanidosos. Estas diferencias son muy marcadas y Amós es enviado a predicar al norte siendo del sur. Es como que mandáramos hoy en día a un hincha de Colo-Colo a ver el superclásico en la barra de la U. No tendría ningún sentido. ¿Por qué no podría gritar un gol? ¿Por qué no podría hacer ninguna de esas cosas? Es tan marcada la diferencia de uno y otro que evidentemente habrían roces. Pero Amós decide hacer la voluntad del Señor, obedecer. Y por eso es que Amós cumplió aún sin ser profeta. Dice el versículo 14, yo no soy profeta ni hijo de profeta, soy planto viñas, pero aún así el Señor me sacó de detrás del rebaño y me envió a profetizar. Nos damos cuenta que hay una obediencia total de Amós, porque el ser profeta en la antigüedad no era algo sencillo, era algo a lo cual uno se dedicaba a tiempo completo. El profetismo en el Antiguo Testamento es muy importante. Si recordamos, por ejemplo, la historia de Saúl cuando persigue a David, nos damos cuenta que había una compañía de profetas que esconde a David y que después Saúl se da cuenta de su engaño, que lo habían escondido, que no se lo habían entregado, y manda a asesinar a toda esa compañía, a toda esa escuela de profetas, porque era algo que se dedicaba a tiempo completo, se estudiaba y era un trabajo, por así decirlo, profesional. Y Amós era un amateur. Amós probablemente ni siquiera conocía todo lo que era la implicancia de los profetas. Quizá no tenía las herramientas adecuadas, pero su obediencia pesó más que la preparación, que la disposición. Su obediencia estuvo por sobre y complementó aquellas áreas que muchas veces son un poco más débiles, porque en la obediencia sin duda alguna podemos ver la mano del Señor obrando en nuestra vida. La obediencia significa sujeción a la autoridad que te está enviando, y en este caso Amós demostraba que estaba sujeto a Dios, y eso le da un plus y le da la posibilidad de ser bendecido. Nos damos cuenta que la obediencia trae consigo la bendición, pero muchas veces también la desobediencia trae consigo el dolor. Es como cuando ese niño se sube a un árbol y el papá, la mamá le dice bájate de ahí porque te vas a caer. El niño no hace caso y termina cayéndose y llorando, por supuesto, de dolor. ¿A quién no le ha pasado? A mí por lo menos me pasó un par de veces. Y si hubiésemos sido obedientes en esa situación, no nos hubiésemos caído y hubiésemos evitado el dolor. De la misma manera, cuando somos obedientes, evitamos el sufrimiento y así también demostramos una posición de respeto y de entendimiento, de sujeción, como dije anteriormente, a la persona que nos está dando esta orden. Entonces la obediencia trae consigo esto, que nosotros podemos reconocer que tenemos una autoridad mayor. Y por eso es que para pensar en esta obediencia me gustaría darle estas aplicaciones prácticas. Orar, por ejemplo, pidiéndole a Dios su ayuda para hacer su voluntad. Esto es clave todos los días. Como enseñaba Jesús en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Saber también cuál es nuestro lugar, porque somos hechura de Dios. Precioso versículo, preciosa enseñanza la que trae ese pasaje bíblico, pero entendemos que somos barro en las manos del Señor y que Él es Dios. Por tanto, si Él nos envía, si Él nos manda, si Él nos pide algo que hacer, es porque Él sabe mucho mejor lo que está haciendo. No debemos cuestionarlo, sino que simplemente obedecer al Señor. Debemos estar dispuestos para cumplir la voluntad del Señor, cualquiera sea que ésta sea, y dar pasos de fe cuando sepamos cuál es la voluntad del Señor. Si sabes que el Señor te ha enviado a predicar la palabra, debes llenarte de la Biblia. Debes leerla todos los días, debes preparar ese sermón, debes tenerlo listo. Pero es que no me han enviado, no sé dónde voy a ir a predicar. Pero comienza a orar, comienza
a leer, comienza a llenarte de la palabra del Señor si tienes que predicar, porque ese día, cuando te envíen, debes estar preparado. De la misma manera, si te han enviado a liderar personas, búscate un libro que hable acerca del liderazgo, llénate de la palabra, sé una persona de oración y que el día que te envíen y te comisionen a eso, tú estés preparado. Lo importante es dar este paso de fe, creyendo en que estamos siguiendo la voluntad del Señor sin ningún problema. La obediencia trae consigo la bendición, como lo veíamos en el ejemplo. Y en la Torá esto era así en el Antiguo Testamento. Si tú obedecías al Señor, te perseguían las bendiciones. Si lo vemos esto en Deuteronomio 28. Y también la desobediencia traía maldiciones. Esto era la mirada general, la mirada básica del mundo antiguo. Y hasta el día de hoy podemos ver así. Podemos ver que por la obediencia llegó bendición a toda la humanidad. Y esto lo vemos principalmente a través de la vida de Jesús. Nos damos cuenta que por medio de su obediencia, hoy todos hemos podido recibir la gracia del Señor y la salvación para cada uno de nosotros. Dice Romanos capítulo 9, versículo 19 en la versión Dios habla hoy. Es decir, que por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores. Pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos serán hechos justos. Por la obediencia de Jesús, hoy en día nosotros tenemos salvación y redención de nuestros pecados. ¡Qué bendición es la obediencia! La segunda virtud que podemos extraer de esta conversación de Amasías con Amós es la persistencia en la misión encomendada. Luego de que Amasías echó a Amós, lo más fácil podría haber sido que nuestro protagonista, el profeta Amós, se hubiese devuelto a su reino y no hubiese dicho nada más, pero sin embargo él se quedó, porfió, persistió en la misión que le habían enviado, explicó que el Señor les había llamado y además entregó una palabra profética para Amasías. Nos damos cuenta que él se quedó y cumplió el mandato del Señor, no dio un pie atrás inmediatamente apareciera la primera dificultad, sino que él persistió en el llamado que Dios le había hecho. Pareciera que es una cualidad muy poco valorada el día de hoy, la persistencia, pero hay tantos proyectos inconclusos en la obra del Señor por la falta de persistencia que de verdad es una virtud muy importante. Vemos hombres en la Escritura que pareciera que no tuvieron por así decirlo, ganancia, no tuvieron una vida prestigiosa, no tuvieron una vida que uno pudiera decir es digno de admirar por el mundo. Al contrario, murieron en situaciones muy deplorables, pero que hoy en día para nosotros son una bendición. Podemos verlo, por ejemplo, en Jesús, que Él murió siendo crucificado como uno de los peores villanos. En aquella época solo se crucificaban a los criminales más malvados y Jesús murió de esa manera. Así también Pablo, que uno dice fue el mayor evangelista y misionero de toda la Escritura, pero no vemos a un Pablo enriquecido por causa de la obra del Señor, no vemos a un Pablo que fundó iglesias de miles de personas, probablemente sus comunidades eran no muy numerosas, se reunían en diferentes lugares, él plantaba una iglesia, se iba a otro lugar y después plantaba esa iglesia, dejaba una persona encargada, se iba recorriendo, enviando cartas y exhortando, pero no se quedó a administrar un gran ministerio. No vemos una campaña evangelística que a lo mejor reuniera multitudes como hoy día podemos ver en África, en Asia o en otros lugares. No, por ningún motivo. Pablo no tiene ese perfil de evangelista al cual hoy imaginamos. Lo mismo que Pedro, cuando uno piensa en él, sobre quién iba a estar fundada la iglesia. Podemos ver la Basílica de San Pedro hoy en día, que pareciera un edificio lujoso, gigantesco, para albergar a miles de personas. Pero Pedro fue el pastor de una iglesia perseguida que se reunía en las casas, probablemente en los sótanos, en muchas situaciones, o de una iglesia dispersada por causa de la persecución. No se quedó administrando una iglesia de miles de personas en algún templo cómodo y mejorando cada vez más su infraestructura o decidiendo qué sería mejor si cambiar las rocas que tenían de asiento
por bancas de madera o por cojines de colores, no estaba pensando en eso. Él era el pastor de una iglesia perseguida. Ese era Pedro y murió crucificado también como un criminal. Vemos a Isaías, que es uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento. Se dice de Isaías que es la Biblia dentro de la Biblia. Pero aún así él murió asesinado por causa del mensaje que Dios le había encomendado. O podemos ver a Amós, que tuvo que casarse con una prostituta y ser el hazmerreír de todas las personas a su alrededor. Son personas que parecieran no tener éxito en esta vida, pero que sin duda alguna su ejemplo, su perseverancia, nos entregan a nosotros un baluarte de la fe. A través de su historia muchos hemos podido ser bendecidos y eso fue por causa de su perseverancia. Nos damos cuenta, por ejemplo, en personas como Van Gogh, que decidieron seguir con lo que ellos amaban, con lo que ellos deseaban y veían que era bueno. Van Gogh vivía para pintar, no pintaba para vivir, al contrario. Van Gogh nunca vendió o no ganó un peso, no ganó un dólar con una de sus pinturas. Después que él murió, su obra tomaron un nuevo valor, pero murió pareciendo no tener ningún rédito por lo que hizo. De la misma manera, así es la perseverancia en nosotros. Pareciera que nuestra vida no hay un reconocimiento, pero lo más importante, amado, amada, es que cuando lleguemos ante la presencia del Señor se oye esa frase maravillosa: buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Eso es lo más importante. No importa que hoy, a visión de todos o a visión cultural, pareciéramos tener una vida plena, una vida exitosa, sino que lo importante es ser perseverante en la voluntad del Señor. Y para eso debemos leer la Escritura todos los días, porque debemos entender cuál es la voluntad del Señor y seguirla perseverantemente. Debemos orar al Señor para pedirle las fuerzas y que sepamos cuándo es su voluntad, y aunque sean cosas que nos cuesten, seguir la voluntad del Señor. Y rodearnos, por supuesto, de personas que nos puedan alentar a seguir en la obra del Señor, independiente de lo difícil que pueda ponerse. Esas personas en tu vida son un tesoro. El cristiano no persiste, amado, amada. El cristiano no persiste por medio de frases motivacionales o de clichés populares. El cristiano persiste en este mundo, parado ante la injusticia o ante la opresión del enemigo, solo por medio de una profunda relación con Dios y de un encuentro verdadero con la gracia de Jesús. No hay otra manera para perseverar en esta vida que no sea arraigados, afirmados del Señor. Por eso es que nos damos cuenta que hoy debemos reconocer nuestra insuficiencia de parte de Dios y pedirle sus fuerzas para que nos ayude a perseverar. La palabra del Señor dice en el Salmo 34, en el versículo 6, este pobre clamó y el Señor le oyó y le libró de todas sus angustias. ¿Cuántas veces hemos estado necesitados de parte de Dios y clamamos a Él y Él sale a nuestro encuentro, nos da nuevas fuerzas y nos ayuda a seguir? Así es nuestro Dios. Necesitamos, primero que todo, reconocernos necesitados de Él para que Él nos ayude a seguir. Cuando el Señor nos ayuda y nos sostiene, somos capaces de avanzar y persistir ante cualquier dificultad. Ante muy difícil que sea el escenario, de la mano del Señor podemos ser vencedores. Cuando intentamos vencer con nuestras propias fuerzas, sin duda nos vamos a cansar, nos vamos a agotar y eso no va a dar ningún resultado. Pero cuando nos apoyamos en el Señor, que Él vaya primero abriendo puertas, no nos vamos a agotar. El Señor irá adelante y nosotros lo único que tenemos que hacer es humildemente seguir sus pisadas. Hay muchas labores que quedan inconclusas por la falta de persistencia y por eso es que esta es una virtud importante para hacer la voluntad del Señor. Cuando haces la voluntad del Señor no es fácil, muchas veces nos duele y nos cuesta, pero cuando puedes hacerla, obedeces al Señor y esto trae la bendición de Dios y su respaldo. Y así también la persistencia nos permite concluir la labor encomendada. La palabra del Señor en el Salmo 37, en el versículo 5, dice: entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará.
o como dice la Reina Valera, confía en Él y Él hará. Espero que este mensaje te ayude a través del ejemplo de Amós a seguir la voluntad del Señor y hacerla, ponerla en obra. Que el Señor te bendiga.